¿Alguna vez has sentido ese dolor tan profundo de ser ignorado, no amado, no reconocido? ¿Te has preguntado qué hace nuestro amado Espíritu Santo con aquellos que te tratan como si tu vida no tuviera importancia? Escucha bien, porque el Señor no pasa por alto el sufrimiento de sus hijos. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito con poder: «Mía es la venganza, yo daré la paga, dice el Señor». ¡Oh, gloria! Eso quiere decir que no nos corresponde a nosotros ajustar cuentas, porque nuestro Dios justo sabe exactamente cuándo y cómo obrar. Pero quiero que me escuches bien. ¿Cómo actúa realmente Dios con aquellos que desprecian tu amor, tu entrega? Hoy, con la dulzura del Espíritu Santo, vamos a sumergirnos en una verdad que muchos ignoran. ¿Cómo responde Dios cuando tú eres herido o despreciado? A través de su palabra, descubriremos cómo se manifiesta su justicia divina y entenderemos que el Señor no actúa como los hombres, sino con sabiduría celestial y propósito eterno. ¿Estás listo para abrir tu corazón y recibir esta revelación? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que haya personas en tu vida que te hieren con su indiferencia, con su desprecio, con su frialdad? Puede ser alguien muy cercano, un hermano, una amiga del alma, una pareja que amaste con todo el corazón, o incluso alguien en quien confiaste ciegamente. Y entonces nace la pregunta inevitable: ¿Dios está viendo todo esto? ¿Le importa lo que me están haciendo? ¡Claro que sí! En Jeremías 17:10 el Señor declara: «Yo, el Señor, examino el corazón y escudriño la mente, para recompensar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones». ¡Aleluya! Eso quiere decir que nada, absolutamente nada, escapa de su mirada. Dios no está ausente, no te ha abandonado. Él permite ciertas cosas no porque se haya olvidado de ti, sino porque está revelando verdades profundas que todavía no has comprendido. El desprecio, muchas veces, es una herramienta en las manos de Dios. Él lo utiliza para abrirte los ojos y mostrarte quiénes están contigo de verdad y quiénes solo aparentaban estar. Duele, sí, pero es un proceso necesario para que tu alma sea libre. Recordemos lo que vivió nuestro amado Salvador. Entre los que lo rodeaban, había uno que lo traicionaría. Y no era un extraño, no era un enemigo del exterior, era parte de su círculo más íntimo. Judas Iscariote compartía la mesa, oraba, caminaba con Jesús, y sin embargo, su corazón estaba lleno de engaño. Jesús lo sabía. Sí, Él lo sabía, pero aún así no lo echó, no lo enfrentó públicamente, lo dejó estar, lo dejó seguir cerca, porque aún la traición formaba parte del plan divino. ¿Has considerado que tal vez Dios está permitiendo que ciertas personas sigan en tu vida, aunque te hieran, para que tú puedas ver la verdad a su tiempo? Cuando alguien te hace sentir invisible, cuando te usan y luego te desechan, el dolor puede ser tan grande que te roba la paz. Pero escucha, alma preciosa, Dios quiere que observes, que disciernas, que aprendas. Así como Jesús permitió que Judas estuviera a su lado hasta el final, hay ocasiones en las que Dios permite que algunas personas permanezcan en tu vida para que, llegado el momento perfecto, tú veas con claridad lo que había escondido en sus corazones. El desprecio no es el final, es una herramienta de enseñanza divina. Dios la usa para mostrarte
a quién cerrar la puerta y a quién abrirle el corazón. Hay veces que es el mismo Dios quien endurece los corazones para que tú seas rechazado. Sí, aunque parezca incomprensible. En Éxodo 9:2 se dice: pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso escucharlos, tal como el Señor lo había dicho a Moisés. Dios tenía el poder de ablandar el corazón de Faraón en un instante, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el proceso era parte del propósito. Si Faraón hubiera cedido desde el principio, Israel no habría visto los milagros, no habría conocido el poder del Altísimo. De la misma manera, hay personas que te cierran puertas, que te desprecian sin razón, y no es porque Dios quiera verte sufriendo, no, es porque está preparando algo mucho más grande para ti. Mira el caso de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años fue humillada por Penina, la otra esposa de Elcaná. Penina tenía hijos, Ana no, y en cada oportunidad Penina la hacía sentir menos, la ridiculizaba. Ana pudo haber permitido que ese dolor la destruyera, pudo haber dejado que la amargura llenara su corazón, pero no lo hizo. En lugar de eso, se postró ante Dios y clamó con cada fibra de su alma. ¿Y qué respuesta recibió? No solo le dio un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los más grandes siervos de la historia de Israel. ¿Qué habría pasado si Ana se hubiera rendido ante el desprecio? Si hubiera dejado de confiar en Dios, el dolor que sufrió no fue en vano. Fue una preparación celestial para recibir la gloria venidera. Dios ve tus lágrimas, cada palabra que te hiere, cada mirada que te ignora, pero no quiere que vivas enfocado en esa herida, sino en lo que Él está enseñándote a través de ella. Aquellos que no te valoran están cumpliendo un papel en el escenario de tu vida. Están revelando quiénes son, pero más importante aún, están revelando quién eres tú en Cristo. No necesitas la aprobación de nadie más para saber que tienes un valor eterno. En Isaías 49:16, el Señor declara: mira, te tengo grabada en la palma de mis manos, tus murallas están constantemente ante mis ojos. Él no se ha olvidado de ti, nunca lo hará. Nuestro amado Jesús nos mostró con su vida que el rechazo de las personas no define el rumbo que Dios ha trazado para nosotros. En Marcos 6:4, Él dijo: ningún profeta recibe honra en su tierra, ni entre su familia, ni en su propia casa. Aun siendo el Hijo del Dios viviente, Jesús fue incomprendido y menospreciado por quienes lo conocieron desde pequeño. Aquellos que compartieron su niñez no lograron reconocer quién era realmente, no le dieron el valor que merecía. ¿Y qué hizo nuestro Salvador? No permitió que eso apagara el fuego de su llamado. Prosiguió sin detenerse a buscar aprobación, sin clamar por aceptación. Siguió adelante con la mirada fija en su propósito. Eso es lo que debes hacer tú también. Cuando alguien no sabe ver lo que Dios ha puesto en ti, no te corresponde convencerlo. Tu misión es mantener tu corazón firme en lo que el Señor ha dicho sobre ti. Ser despreciado duele, sí, pero también puede ser una bendición disfrazada. ¿Cuántas veces el Señor ha usado el rechazo como herramienta para apartarte de lo que no era parte de su plan para ti? Ese empleo donde no te valoraban, esa relación donde no te respetaban, esa amistad que te hacía sentir invisible. Muchas veces es a través del rechazo que Dios nos guía a decir: aquí no es, continúa tu camino.
En el Salmo 37, 23, 24 leemos: El Señor dirige cada paso que da el justo y se deleita en su camino. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. No importa cuántas veces te hayan cerrado la puerta, el Señor sigue contigo, firme, sosteniéndote. Recordemos a José. Fue despreciado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, abandonado, y todo eso porque Dios tenía un propósito más grande. Si sus hermanos no lo hubieran traicionado, jamás habría llegado a Egipto. Si no hubiese estado en prisión, no habría conocido al copero del faraón, y si no lo hubiese conocido, nunca habría interpretado ese sueño que lo llevó al palacio. Cada paso, incluso los más dolorosos, fueron parte del diseño divino. Pero imagina si José se hubiera quedado estancado en la herida del desprecio, jamás habría visto la gloria del plan de Dios. Génesis 50:20 lo dice con claridad: lo que ustedes intentaron para hacerme mal, Dios lo transformó en bien. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte: lo que has vivido no es el final, es parte del proceso. No lamentes más a quienes no supieron valorarte. Dale gracias a Dios por mostrarte su verdadero corazón. Cree que Él está usando cada rechazo para colocarte exactamente donde necesitas estar, con las personas correctas, en el momento perfecto. Lo que ahora causa lágrimas será mañana tu mayor testimonio. Dios está obrando, aunque no lo veas. Si alguna vez te sentiste desestimado, si hay quienes no reconocen tu valor, no devuelvas el mal con venganza. No te desgastes intentando probar tu valía. Entrégaselo a Dios. Él es justo. Y llegará el momento en que pondrá todo en su sitio. No te distraigas con aquellos que te rechazaron. Concéntrate en caminar con fidelidad por el sendero que el Señor ha trazado para ti, porque llegará el día en que será evidente para todos lo que Dios ha hecho contigo. Él lo ve todo. No hay palabra ni acción oculta ante sus ojos. Tal vez parece que los que te despreciaron siguen su vida como si nada, mientras tú atraviesas el valle del dolor. Pero lo que a los ojos del mundo parece impunidad, para Dios es paciencia. En Eclesiastés 8:11 se nos recuerda: cuando no se ejecuta con prontitud el juicio sobre el mal, el corazón de la gente se inclina a hacerlo. Esto no quiere decir que Dios ignora la injusticia, sino que Él actúa con perfecta precisión, ni antes ni después. En la historia de David y Saúl lo vemos claramente. Dios permitió que la injusticia reinara por un tiempo, pero no para siempre. Saúl miró a David con desprecio desde el principio. Lo trató como a un sirviente, aunque sabía que el favor de Dios estaba sobre él. Lo usó cuando le convenía y lo desechó cuando le incomodó. Ese desprecio se convirtió en odio, y el odio en una persecución despiadada. Pero Dios ya había escrito el final. Mientras David era forjado en el anonimato, Saúl se consumía en su orgullo. El juicio divino no fue inmediato, pero llegó con fuerza. Cuando llegó, no hubo salida. Recuerda, el tiempo de Dios no se ajusta al reloj de los hombres. Él nunca llega tarde. En Habacuc 2:3, el Señor nos asegura que aunque parezca que tarda, su promesa llegará sin retraso. Esa espera es una de las pruebas más duras. Ver cómo aquellos que te lastimaron siguen su camino como si nada. Pero su palabra es firme. Su justicia nunca falla.
llega justo en el momento que menos se espera y de la forma más inesperada. A veces, el Señor permite que el orgullo de una persona se infle tanto que se vuelva insoportable para luego derrumbarlo. Así pasó con Nabucodonosor, el soberano de Babilonia. Se creyó por encima de todo. Menospreció no solo a los hombres, sino también al Altísimo. Su reino parecía inquebrantable, su autoridad incuestionable. Pero en el momento en que pensó que no necesitaba de Dios, el juicio cayó sobre él. En Daniel 4:31-32 se escucha la voz celestial decretando su ruina. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que tu reino ha sido arrancado de tus manos. Serás apartado de los hombres y vivirás con los animales del campo. En cuestión de instantes, pasó de ser el hombre más influyente del mundo a vivir como una bestia, comiendo pasto como el ganado. No hubo alertas previas ni señales evidentes, solo el cumplimiento preciso de la justicia divina. Algunos piensan que pueden menospreciar a los demás sin consecuencias. Se sienten invencibles porque no ven castigo inmediato, pero no comprenden que cuando Dios actúa, su mano es imparable. En el libro de Esther, Amán creyó que podía humillar a Mardoqueo sin enfrentar consecuencias. Planificó su derrota, levantó la horca para matarlo y celebró su supuesta victoria. Pero fue en esa misma horca que él mismo terminó colgado. El Señor le permitió avanzar, no lo detuvo cuando actuó con soberbia, ni lo silenció cuando habló con altivez, ni frenó su aparente éxito. Pero el día del juicio llegó y no hubo marcha atrás. Todo acto tiene repercusiones. Gálatas 6:7 advierte: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que desprecia está sembrando su propio tropiezo. Puede que la cosecha tarde, pero sin falta llegará. Muchos confunden el silencio divino con aprobación. Se habitúan a tratar con frialdad a los demás, creyendo que sus actos nunca les pasarán factura. Eso pensó el faraón cuando se negó a liberar al pueblo de Israel. Creyó que su poder estaba por encima de todo juicio. Se burló de Moisés, endureció su corazón, rechazó la advertencia, pero después de la 10ª plaga ya no quedaba orgullo en él. Su ejército, que antes era temido, terminó hundido en las aguas del Mar Rojo. La justicia del Señor jamás es interrumpida. Cada vez que alguien te desprecia, Dios está preparando una respuesta. No es necesario que busques revancha, ni que desees su caída. El Señor ya está obrando. En Romanos 12:19 se nos instruye: no se venguen, queridos míos, sino dejen espacio a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no solo habla de justicia, sino que nos advierte sobre el deseo de tomar el juicio por nuestra cuenta. No tienes que probarle nada a nadie, ni forzar que quienes te ignoraron reconozcan su error. Dios mismo se encargará. Su juicio es certero porque Él conoce la intención del corazón. No todas las humillaciones se pagan igual, ni todas las consecuencias se manifiestan de la misma forma. Algunos serán expuestos públicamente y avergonzados como Amán. Otros perderán poco a poco el respaldo divino, como Saúl. Y hay quienes serán testigos del crecimiento de aquellos a quienes desestimaron, como les pasó a los hermanos de José.
Pero en cada caso, la justicia de Dios llega. Él no actúa impulsado por emociones humanas, ni responde con criterios humanos. Su juicio es perfecto. En Job 34:12 se afirma: Dios jamás comete injusticia. El Todopoderoso nunca tuerce el derecho. Esta certeza nos libera del peso de la angustia. No necesitas que la otra persona te pida perdón, ni que reconozca su falta. La justicia del Señor no depende del arrepentimiento del ofensor, sino de su fidelidad a su palabra. El tiempo entre el dolor y la justicia es una prueba. Dios observa tu actitud. ¿Te amargarás o confiarás en Él? ¿Permitirás que el desprecio determine quién eres o recordarás tu identidad en Dios? En el Salmo 37, versículos 7 y 8, el Señor nos llama a quedarnos tranquilos en su presencia y esperar pacientemente su obrar. No permitas que tu corazón se turbe por aquellos que prosperan a través del engaño y la maldad. Renuncia a la rabia, suelta el enojo. No te dejes arrastrar por el impulso de actuar con maldad. Este es el verdadero reto: permanecer confiando sin desesperar, mantenerse firme sin perder la esperanza. A lo largo de los siglos, se ha visto que los que miran por encima del hombro a los demás jamás terminan celebrando la victoria. Dios, en su perfecta justicia, recompensa a cada uno de acuerdo a su caminar. Jesús lo dejó claro en Lucas 14, verso 11, con palabras que no se pueden debatir. El que se eleva será abatido, y el que se humilla será elevado. Aquellos que te pasaron por alto, que fingieron no verte, que pensaron que podían humillarte sin pagar el precio, un día enfrentarán la justicia divina. Y ese día llegará en el momento preciso, sin posibilidad de retroceder. No hay desprecio que no sea respondido, ni afrenta que Dios ignore. Su justicia no solo es cierta, es también perfecta. Quizás hoy no la veas, pero se manifestará no en el tiempo del hombre, sino en el kairos de Dios, y cuando llegue será concluyente. El Señor discierne la altivez del corazón humano y a su debido tiempo derriba con mano fuerte a quienes se engrandecen a sí mismos. Nadie puede levantarse por encima de los demás sin que, tarde o temprano, sea traído a tierra. En Proverbios 16:18 se nos advierte: la soberbia precede a la destrucción y el espíritu altivo al tropiezo. Cuando alguien desprecia a otro, cuando actúa con arrogancia contra los que Dios ha favorecido, está pavimentando su camino hacia el quebranto. La historia nos lo grita. El desprecio siempre acarrea consecuencia, porque Dios resiste a los orgullosos y concede su gracia a los humildes. El libro de Daniel nos muestra al rey Nabucodonosor, que sintió el peso del juicio celestial cuando su corazón se implotó de orgullo. Se vanagloriaba de su poder, de su imperio, de lo que había conseguido por su propia fuerza. Creía que su trono era intocable, que su autoridad era absoluta, pero su arrogancia lo cegó. Dios le habló en sueños, le dio señales para que se volviera a él, pero su corazón se mantuvo duro, y en el instante en que proclamó su grandeza sin reconocer a Dios, la sentencia cayó como rayo. Perdió la razón, fue apartado de su reino y vivió como un animal salvaje. Ni su poder ni su riqueza pudieron librarlo de la humillación. Todo aquello en lo que confió se desmoronó de repente. Su dignidad no fue restaurada
hasta que reconoció que solo el Altísimo gobierna sobre todo. El orgullo nubla la vista espiritual, hace creer a las personas que están por encima del juicio. Se rodean de títulos, de aplausos, de la adulación de otros, y todo eso les da una falsa sensación de invulnerabilidad. Pero la palabra lo afirma sin vacilar: el que se exalta será humillado. Saúl, el primer rey que tuvo Israel, vivió esto en carne propia. Fue elegido con gran promesa, con la oportunidad de liderar con humildad y justicia, pero su alma se llenó de envidia, de miedo, de deseo de controlar lo que no le pertenecía. En lugar de ver a David como un instrumento de Dios, lo vio como rival y trató por todos los medios de eliminarlo. Pero en su afán por retener el trono, aceleró su propia caída. Murió derrotado, solo, sin el honor que tanto se había empeñado en proteger. Quien desprecia, quien ignora, quien trata a otro como si no tuviera valor, no solo ofende al ser humano, sino también al Creador. Jesús lo dijo claramente en Mateo 25:40. Lo que hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cada acto de desprecio revela un corazón altivo, una soberbia que Dios mismo confrontará. No hay quien humille sin ser humillado. No hay quien ignore sin ser ignorado. El faraón de Egipto creyó que podía oprimir al pueblo de Dios sin consecuencias. Cerró su corazón, se burló del profeta de Dios, se negó a liberar a los hebreos. Pensaba que su imperio era intocable, que ninguna palabra profética podía alcanzarlo, pero jamás imaginó que el mismo río que sostenía su grandeza sería la tumba donde todo acabaría. Cuando el faraón decidió ir tras el pueblo de Israel, convencido de que aún tenía poder sobre ellos, el Señor hizo que las aguas del mar se cerraran, convirtiendo en su ruina aquello que por tanto tiempo representó su fuerza. Lo que una vez fue señal de su dominio, se transformó en el escenario de su derrota. Y es que la humillación de los que desprecian a los demás no siempre llega en el momento que esperamos. En ocasiones, Dios permite que se enaltezcan aún más, que se eleven por encima de todos, para que su caída sea aún más estrepitosa. Amán es un ejemplo claro de esto. Se sentía invulnerable. Su lugar en la corte del rey Asuero le otorgaba una autoridad aparente sobre todos. Anhelaba reconocimiento, exigía reverencias. Pero cuando Mardoqueo se negó a rendirle honor, su orgullo se tornó en furia. No bastándole con despreciarlo en silencio, ideó su muerte públicamente. Mandó levantar una horca para colgarlo y se regocijó en su aparente victoria. Pero el Señor cambió el rumbo de los acontecimientos en un solo instante. La misma horca que mandó construir para su enemigo se convirtió en el instrumento de su vergüenza. Lo que pensó que sería motivo de burla para otros se volvió en su contra, porque Dios no permite que se burlen de los suyos sin consecuencia. Él ve el corazón de quienes desprecian, de quienes se creen superiores. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, se narra cómo un grupo de muchachos se atrevió a mofarse del profeta Eliseo, llamándolo calvo. Parecía una broma sin importancia, una burla infantil, pero el cielo no lo vio así. El desprecio hacia un siervo del Altísimo no quedó sin respuesta. 2 osos salieron del bosque y acabaron con ellos. Nada fue por casualidad. Dios observa cada actitud,
cada palabra dicha con arrogancia, cada gesto de desprecio. Él no es indiferente cuando uno de los suyos es humillado, y muchas veces ese desprecio no se muestra de forma abierta. A veces se oculta tras la indiferencia, en la forma en que se ignora al otro, en la frialdad de los que se creen autosuficientes y creen que no necesitan a nadie. Jesús, en la parábola del hombre rico y Lázaro, nos mostró con claridad este principio. Aquel hombre adinerado no insultó ni maltrató a Lázaro directamente, simplemente lo ignoró. Caminaba a su lado día tras día sin prestarle atención, sin mover un dedo por su dolor. Pensaba que su fortuna lo eximía de cualquier responsabilidad, que su posición lo hacía superior, pero al morir, la verdad fue revelada. Lázaro fue consolado, mientras él se encontraba en agonía. Rogó por alivio, por una sola gota de agua, pero ya era tarde. El juicio de Dios se había cumplido. No hay acción que quede sin respuesta. Como está escrito en Lucas 1:52, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Nadie está por encima de la justicia divina. No existe altura que escape de la mano del Señor. La caída llega de forma inesperada, sin previo aviso. Algunos verán cómo lo que tenían se desvanece. Otros serán testigos del ascenso de aquellos a quienes despreciaron. Unos serán olvidados, y los que fueron ignorados serán recordados y honrados. Cuando Dios decide humillar a alguien, lo hace sin intervención humana. No necesita venganza terrenal ni represalias de parte de otros. Su justicia opera en el momento justo, con una precisión divina, sin que nadie pueda impedirlo. La historia de Herodes es testimonio de ello. Se dejó adorar como si fuera un dios. Aceptó la gloria que solo pertenece al Altísimo. Pero antes de que pudiera saborear su grandeza, la sentencia fue dictada. En Hechos 12:23 se relata cómo un ángel del Señor lo hirió por no dar la gloria a Dios y murió siendo devorado por gusanos. Aquellos que creen que su poder o posición los protegerá están equivocados. Dios examina cada rincón del corazón humano, cada acto de altivez, cada palabra altanera, cada mirada de superioridad está bajo su mirada, y cuando el tiempo llega, no hay nada que pueda detener su mano. Todo aquel que ha despreciado será confrontado. El Señor exalta al humilde y derriba al altivo. Su juicio no se puede apelar. Aquellos que no valoran lo que Dios ha puesto en su camino no solo terminan humillados, sino que son forzados a ver lo que han perdido. Continúan su vida como si nada hubiera pasado, convencidos de que todo seguirá igual. Ignoran, desprecian, minimizan, pero llegará el día en que vean con sus propios ojos cómo la bendición sigue avanzando sin ellos. Esta historia se repite una y otra vez. Lo que fue rechazado, lo que fue dejado a un lado, lo que se creyó pequeño, termina siendo levantado por la mano de Dios. Y cuando el Espíritu Santo obra así, aquellos que antes se burlaban terminan siendo testigos de lo que pudieron haber abrazado, pero dejaron escapar por su ceguera. Como cuando los hermanos de José, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Pensaron que lo habían eliminado de sus vidas para siempre. Lo vieron marcharse en cadenas, derrotado, sin esperanza de regresar a su lado. Creyeron que su historia acababa ahí, enterrada en el olvido. No sabían que aquel joven despreciado
estaba siendo llevado por la mano de Dios hacia una posición de honra justo al lado del faraón. Nunca imaginaron que un día, en medio de la hambre y la desesperación, dependerían del mismo hombre que consideraron insignificante. Cuando estuvieron frente a él, no lo reconocieron. Solo vieron a un gobernante poderoso con autoridad para decidir su destino. Pero José sí los reconoció. Ellos lo habían dejado atrás, pero él jamás los sacó de su corazón, porque en el juicio de Dios hay algo más profundo que una simple corrección. No se trata solo de avergonzar al soberbio, ni de humillar al que se exaltó por encima de los demás. A veces, la justicia divina permite que el despreciador contemple con sus propios ojos la gloria que una vez despreció. No solamente pierden lo que no valoraron, sino que deben mirar cómo florece sin ellos. Es el resultado inevitable de la diferencia entre quienes valoran los dones de Dios y quienes los tratan con ligereza. Lo mismo ocurre una y otra vez a lo largo de la palabra. Aquello que fue dejado de lado, lo que fue descartado como inservible, lo que parecía no tener futuro, termina siendo exaltado por Dios de forma evidente. En el libro de Éxodo, los egipcios se burlaban de los israelitas. Eran esclavos a sus ojos, sin importancia, sin derechos, sin dignidad. Pero en una sola noche, el Altísimo transformó la historia. Cuando nadie lo esperaba, el pueblo despreciado salió de la esclavitud con manos llenas, con honra, con el respaldo de aquel que escuchó cada gemido oculto. Aquellos que los oprimieron tuvieron que ver cómo se alejaban con dignidad, sin cadenas, con libertad. El desprecio se tornó en favor divino, porque no se puede rechazar lo de Dios sin consecuencia. Lo que viene del cielo, si se desdeña, inevitablemente deja un vacío que solo se llena con lágrimas de arrepentimiento. Así le ocurrió a Esaú. Tenía la primogenitura en sus manos. Era suya por derecho, pero la cambió por un simple plato, porque no supo ver su valor. Solo cuando ya no pudo recuperarla, comprendió lo que había perdido. Lloró, suplicó, deseó volver atrás, pero ya era tarde. Como dice Hebreos 12:17, aún deseando recibir la bendición, fue rechazado y no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Cuando la gracia ha pasado, solo queda el recuerdo de lo que pudo haber sido. El rechazo no solo transforma la vida de quien fue menospreciado, también cambia el destino de quien despreció. En la historia del hijo pródigo, el hermano mayor pensó que por quedarse en casa y obedecer, todo le pertenecía, pero su obediencia carecía de amor. Nunca entendió el tesoro que tenía hasta que lo vio en manos de otro. Cuando su hermano fue restaurado, sintió que algo se le escapaba, no porque su hermano le robara nada, sino porque la gracia se había manifestado y él no supo reconocerla. Solo entonces descubrió que no había entendido la bendición. Las oportunidades que se ignoran no desaparecen, simplemente pasan a otros. Eso vivió el rey Saúl. Tuvo la corona, el respaldo del cielo, la oportunidad de liderar bajo el propósito divino, pero menospreció la instrucción, desatendió el llamado, trató con frialdad lo sagrado. Pensó que siempre estaría en el trono, hasta que un día, sin aviso, se le anunció que el reino ya no era suyo. No se lo quitaron al instante, pero ya lo había perdido. Y lo más duro no fue dejar el trono, sino observar cómo otro era ungido. Ver a David brillar, ver cómo su nombre era exaltado, ver cómo la presencia de Dios lo acompañaba.
mientras su propio mundo se deshacía, porque el juicio sobre los que no aprecian lo que Dios les entrega no siempre es una caída repentina. A veces llega como una verdad innegable. Aquello que despreciaron ahora florece sin ellos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 28, se nos presenta una seria advertencia que revela una verdad profunda. Allí será el momento de llanto amargo y de rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas dentro del reino de Dios, mientras ustedes se quedan afuera. Esto no se refiere únicamente al juicio final, sino que es un principio que se manifiesta también en esta vida. Lo que fue rechazado, lo que se pasó por alto, lo que fue tratado como insignificante, es tomado por otros y llevado a su máxima gloria. Y quienes lo dejaron pasar solo pueden contemplarlo desde la distancia. Los caminos del Señor son rectos. Su voluntad no tiene errores ni azar. Aquellos que te subestimaron, que no reconocieron el valor de lo que entregabas, que te vieron como algo desechable, en algún punto deberán enfrentarse con la realidad de lo que perdieron. No porque tú necesites probar nada, sino porque es parte del juicio del cielo. No hace falta buscar revancha, ni anhelar que otros reconozcan lo que vales. Solo hay que seguir caminando, siguiendo el rumbo que Dios ha preparado, sin detenerse ni mirar atrás. Llegará el momento en que quienes no vieron tu valor serán testigos de la manera en que el Señor te ha levantado, y en ese instante sabrán que el verdadero error no estuvo en lo que hicieron, sino en lo que no supieron retener. El tiempo puede dar la impresión de que el desprecio no recibe respuesta, que aquellos que actuaron con injusticia siguen adelante sin consecuencias, que las palabras crueles y los actos de maldad se desvanecen como si nada. Pero todo tiene su hora. Lo que parece impunidad es en realidad la paciencia de un juicio que sigue su curso, sin pausa, hasta llegar a su cumplimiento. Hay quienes piensan que el castigo nunca vendrá porque lo miden en calendarios, en días o estaciones, pero la justicia de Dios no se mide con relojes humanos. Su avance es exacto, se despliega con precisión en el momento justo, sin retraso y sin error. La historia de Amán es prueba de esa sentencia inevitable. Creyó que su puesto le daba derecho a pisotear, que su cercanía con el rey lo hacía invulnerable, que su odio pasaría desapercibido. Preparó la horca, convencido de que en ella colgaría a su enemigo, pero ese mismo lugar se convirtió en el escenario de su vergüenza. El juicio no cayó en el instante en que miró con desprecio, ni cuando tramó su plan, ni siquiera cuando lo presentó con astucia. Llegó en el punto preciso en que no había vuelta atrás, cuando todo ya estaba dispuesto para su caída. La justicia divina no se manifiesta siempre en el momento del agravio, porque su intención no es solo castigar, sino también revelar. Se le da espacio al orgulloso para que suba hasta la cumbre de su engaño. Se les permite experimentar una falsa sensación de victoria, una apariencia de impunidad, la ilusión de que sus actos no tendrán eco. Así ocurrió con Nabucodonosor. Su imperio crecía, su poder parecía sin límites, y él se creyó amo del tiempo y del futuro, olvidando que ningún trono se sostiene sin el permiso del Altísimo. En su arrogancia proclamó su grandeza y en ese mismo instante se activó su juicio. Le fue quitado el poder, rebajado a lo más bajo y humillado de una forma impensable.
La caída no llegó al primer acto de soberbia, sino en el momento en que creyó que nunca vería las consecuencias. Quienes desprecian avanzan confiados en que todo seguirá igual, que sus palabras no dejarán rastro, que sus acciones no serán pesadas en balanza alguna. Así le pasó al faraón. Cada plaga fue una señal de que su imperio no era eterno, pero endureció su corazón, ignoró las señales, se convenció de que aún podía manejar el final. Solo cuando el juicio tocó su propio hogar, comprendió que ningún poder humano puede resistir la hora determinada por Dios. Cuando al fin dejó ir al pueblo de Israel, creyó que su poder seguía firme. Los persiguió con soberbia, convencido de que podía recuperar lo perdido. No entendió que el castigo no solo le quitaría a los esclavos, sino también su ejército, su seguridad y su trono. El mar se cerró con la misma certeza con la que había despreciado las advertencias. Ya no había forma de retroceder. Muchos cometen el error de evaluar la justicia desde la prisa del mundo. Piensan que si no ven un castigo inmediato, es que nunca ocurrirá. Confunden el silencio con la indiferencia, pero la paciencia divina no es olvido. En Eclesiastés 8:11 se nos recuerda que cuando el juicio por una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón humano se llena de deseos de seguir en la maldad. No quiere decir que la sentencia no llegará, sino que esa demora expone lo que realmente habita en lo profundo del alma. Algunos, al sentirse libres de consecuencias, optan por volver su rostro hacia Dios, admiten su error y claman por transformación. Otros, en cambio, se aferran con más fuerza a su rebelión, creyendo que jamás enfrentarán justicia. Para ellos, el juicio llega sin aviso, sin oportunidad de redención. Los hermanos de José imaginaron que sus actos quedarían escondidos por el paso del tiempo. Lo vendieron como si fuera mercancía, lo apartaron del calor de su hogar y le arrebataron su identidad. Creyeron que el olvido vendría con la distancia y que el silencio sepultaría su injusticia. Pero los años no apagaron la verdad, y cuando se encontraron cara a cara con el gobernador de Egipto, sin saber que era José, su pasado los alcanzó. No fue con castigo humano, sino con la revelación divina de que aquel a quien humillaron era ahora su salvación. Lo que despreciaron se transformó en su única tabla de salvación. El tiempo no borra la ofensa, solo la acumula hasta que llegue la hora precisa. La historia del rico y Lázaro lo ilustra de manera contundente. Aquel hombre adinerado pasó su vida ignorando al necesitado que yacía junto a su puerta. Día tras día lo vio sin verlo, lo tuvo delante sin concederle valor. Su aparente impunidad fortaleció su indiferencia. Pero cuando ambos murieron, la justicia no desapareció, simplemente cambió de escenario. Mientras Lázaro descansaba en consuelo, el rico sufría en tormento, pidiendo una oportunidad que ya no existía. El error de muchos está en pensar que lo que desprecian carece de significado. Suponen que el silencio es sinónimo de irrelevancia, que la indiferencia es prueba de que algo no tiene propósito. Se engañan creyendo que su rechazo decide el valor de las cosas, sin comprender que el verdadero juicio no les pertenece. Lucas 14:11 declara que el que se engrandece será rebajado y el que se humilla será exaltado. Esa inversión es segura. Muchos esperan que el castigo llegue de la misma manera en que despreciaron. Imaginan
un sufrimiento visible, un pago exacto. Pero la justicia de Dios no es una copia de nuestras expectativas, es la respuesta precisa a su propósito eterno. No siempre llega como una caída repentina, ni como un escándalo público o un dolor evidente. A veces, la consecuencia más profunda es la revelación de lo que se ha perdido. Aquellos que ignoraron ven prosperar a quienes despreciaron. Quienes juzgaron sin compasión terminan necesitados de lo que despreciaron. Los que pensaron que su posición era intocable despiertan ante el hecho de que ya han sido reemplazados. Así lo vivió Saúl de manera trágica. Su desprecio por David lo llevó a la desesperación. En vez de cuidar su reinado, de fortalecer su gobierno, dedicó su energía a perseguir a quien Dios ya había escogido. Su caída no fue instantánea, pero cada paso movido por la envidia lo acercaba al abismo. Cuando entendió que el favor divino ya no estaba con él, ya no había vuelta atrás. Aquello que había menospreciado se convirtió en su ruina. Cada palabra tiene eco, cada acción pesa en la balanza de la justicia divina. La aparente impunidad es solo un espejismo que se desvanece cuando el juicio de Dios se cumple. Algunos entienden demasiado tarde que lo que despreciaron era lo más valioso. Otros descubren en un instante que todo aquello que ignoraron era lo que realmente necesitaban. Y en ambos casos, el resultado es idéntico. La certeza de que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El juicio celestial no falla, no responde a caprichos, no se adelanta por las urgencias humanas ni se deja guiar por deseos de venganza. Su cumplimiento es perfecto, certero, sin escapatoria posible. Aquellos que despreciaron lo divino tendrán que recoger el fruto de sus decisiones. No será al instante ni en los términos que esperaban, pero sí llegará en el momento exacto cuando su altivez los haya llevado al límite donde la caída es inminente. La paciencia de Dios no es indiferencia. Es el reloj exacto donde cada acto encuentra su respuesta, porque en el reino el tiempo jamás borra la verdad, ni la injusticia encuentra refugio en el silencio. Algunos caminan por la vida como si jamás fueran a rendir cuentas, creyendo en lo profundo de su corazón que sus acciones quedarán en el olvido, que el desprecio quedará sepultado para siempre y que nadie les hará frente por sus errores. Pero el mensaje de Dios no deja espacio a la confusión. Cada semilla que el ser humano planta, tarde o temprano, dará fruto. La justicia divina no siempre se manifiesta al instante, pero su cumplimiento es seguro. Amán levantó una horca convencido de que sus planes se llevarían a cabo sin tropiezos. Jamás sospechó que el decreto de muerte que pronunció contra otro sería su propia sentencia. Cada palabra cargada de desprecio, cada paso que dio para asegurarse de que su enemigo fuera eliminado, lo llevaba más cerca del abismo. Su ruina no comenzó cuando tramó su venganza, ni cuando alimentó su odio, sino en el momento en que creyó que nada ni nadie podría detener su aparente triunfo. Justo cuando más seguro se sentía en su posición, el juicio le dio alcance. Aquella estructura que había edificado con intención de destruir, se transformó en el instrumento de su condenación. Esta historia no es única. Nabucodonosor gobernaba como si su reino fuera indestructible. Se ensalzó a sí mismo, atribuyó su gloria a sus propias manos, olvidando al que le concedió esa autoridad. En su corazón creía que su grandeza era obra exclusiva de su esfuerzo.
Pero cuando su soberbia alcanzó el límite, la sentencia cayó con fuerza. No hubo anuncio previo, no hubo margen para el arrepentimiento. La humillación fue total, le fue arrebatado su poder, fue reducido a lo más bajo, separado de su trono, viviendo entre bestias, no por azar ni por injusticia, sino como señal inequívoca de que ningún hombre puede colocarse por encima del Dios Altísimo. El faraón también se sintió invencible, desoyó las advertencias, se burló de las señales, enfrentó a Dios con terquedad. Cada plaga era una nueva oportunidad para ceder, cada juicio era una voz que clamaba: no estás en control. Pero su corazón, endurecido por el orgullo, lo llevó a un punto sin retorno. Cuando por fin se rindió, no lo hizo por convicción, sino por desesperación, y aún así, en su altivez, intentó recuperar lo que ya no le pertenecía. Corrió tras un destino que ya había sido sellado. El mar se cerró y con él toda su soberanía fue enterrada. El tiempo actúa como un velo, ocultando la llegada del juicio hasta el instante preciso en que debe manifestarse. Aquellos que desprecian piensan que su aparente impunidad será eterna, que el silencio de Dios es prueba de su invulnerabilidad. Pero la justicia divina no se ajusta a los ritmos humanos. En Eclesiastés 8:11 se revela un principio profundo. Cuando el castigo no es inmediato, el corazón humano se llena de deseos perversos. No porque Dios no vaya a obrar, sino porque ese tiempo de espera revela quiénes somos realmente. Algunos aprovechan ese intervalo para corregirse, para reconocer su falta, para cambiar su curso. Otros, en cambio, se hunden más en su terquedad, se aferran con más fuerza a su orgullo, convencidos de que jamás serán confrontados. Para ellos, el juicio llega sin aviso, sin espacio para retroceder. Los hermanos de José actuaron sin pensar en las consecuencias. Lo arrancaron de su vida, lo alejaron de su hogar, convencidos de que jamás tendrían que enfrentar su falta. No hubo castigo inmediato. Durante años vivieron sin remordimiento hasta que el hambre los llevó a buscar ayuda. Y allí, sin saberlo, se encontraron frente al mismo hermano que habían traicionado, dependiendo ahora de su compasión para seguir con vida. La verdad los alcanzó no con venganza, sino con claridad. Aquello que despreciaron se convirtió en su única salvación. La parábola del hombre rico y Lázaro nos ofrece la misma advertencia desde otra mirada. A lo largo de su existencia, el rico ignoró al pobre, lo veía todos los días, pero jamás lo miró con compasión. Su desprecio no tenía palabras, pero estaba lleno de indiferencia. Pensaba que su posición, su riqueza, le daban el derecho de no mirar hacia abajo, de vivir sin consecuencias. No entendió que el valor de una vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es. Y en el instante de su muerte, el juicio fue inmediato. No hubo defensa, no hubo apelación. Despertó en tormento, rogando por una sola gota de alivio, por una oportunidad que ya no existía. Lo que ignoró en vida se convirtió en el centro de su aflicción. Saúl también se aferró a su corona, convencido de que podía cambiar lo inevitable. Despreció a David, lo miró con recelo, lo persiguió decidido a quitarlo del camino, viéndolo no como un instrumento de Dios, sino como un enemigo personal. Su caída no ocurrió de golpe, fue un proceso lento. Cada paso que dio
fuera del propósito divino, lo fue alejando más y más. Cada gesto de rechazo cavó más hondo su ruina. Y cuando por fin comprendió que el trono ya no era suyo, cayó en una desesperación tan profunda que cruzó los límites del cielo buscando respuestas en lo que Dios había prohibido. Se enfrentó con la verdad de su destino y ya no pudo torcerlo. No cayó en combate con honor, sino que fue vencido en soledad y abandono. El juicio de Dios no se ajusta a la lógica del hombre, no siempre aparece cuando uno cree que vendrá, ni actúa como uno espera. Hay quienes sienten cómo su mundo se desarma poco a poco, cómo lo que tenían por seguro se desvanece, cómo su voz pierde fuerza hasta que ya nadie la oye. Otros lo viven de manera repentina, sin aviso, sin preparación. Pero lo cierto, lo infalible, es que la justicia de Dios jamás falla. En Lucas 14:11 está escrito: el que se exalta será rebajado, y el que se humilla será enaltecido. No es una posibilidad, es una promesa firme, sin excepciones. Algunos piensan que pueden desafiar esta verdad, que pueden elevarse por encima de todos sin pagar precio, que su desprecio pasará desapercibido. Pero llega el momento, justo cuando creen que tienen el control, en que el juicio se ejecuta. La impunidad es solo una ilusión que dura hasta que la luz de la verdad la deshace. La justicia de Dios no se adormece, no pierde fuerza, no olvida. Algunos verán su sentencia cumplirse en esta vida, mientras todo lo que levantaron se desmorona. Otros la enfrentarán cuando ya no puedan cambiar nada. Pero todos, sin excepción, cosechan lo que siembran. No importa cuánto hayan subido, ni cuántos años pasen, el día del juicio llega. El rechazo no marca el fin del camino. Aquello que en un momento se ve como pérdida, con el tiempo se revela como preparación para algo más grande. Cuando te desprecian, cuando te ignoran, cuando te hacen sentir como si no contaras, es natural que duela. Pero lo que no siempre se entiende en ese instante es que ese desprecio no es castigo, sino el empuje divino que te aleja de lo que no es tuyo. Lo que parece humillación en realidad es Dios reubicándote, es su mano llevándote fuera de los terrenos donde tu propósito no puede echar raíz. José jamás habría gobernado Egipto si sus hermanos lo hubieran tratado con amor. Ana no habría clamado con tanta pasión si Penina no la hubiera herido. Moisés no habría sido libertador si el faraón lo hubiese acogido con simpatía. Lo que los hombres ven como desprecio, Dios lo convierte en puerta cerrada que te lanza hacia tu verdadera tierra prometida. Hay etapas que solo se atraviesan con la ayuda del quebranto. Si hubieras sido valorado, te habrías quedado. Si te hubieran tratado bien, habrías construido en un terreno estéril. El rechazo no dice que no tienes valor, dice que ese no era tu lugar. La palabra lo afirma con claridad en Mateo 10:14. Si no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan y sacudan el polvo de sus pies. No es un llamado a insistir, es una señal clara de Dios para no quedarte donde no hay espacio para lo que Él ha sembrado en ti. Cuando alguien te cierra la puerta, cuando no reconocen lo que llevas, no es el fin, es la señal de que hay otro camino. Lo que ocurre después del desprecio es lo que realmente define el propósito de esa prueba. Mientras unos se quedan estancados en el dolor, otros usan esa experiencia como el cimiento de algo nuevo. Jesús no trató de convencer a los suyos, no suplicó por aprobación
en su propio pueblo, no exigió reconocimiento, se fue en silencio y continuó en el lugar donde su llamado era recibido. No buscó venganza, se enfocó en cumplir su misión. El problema no es el rechazo, sino lo que permites que haga en tu interior. Hay quienes se quedan atrapados en el resentimiento, invirtiendo su alma en preguntarse por qué no fueron reconocidos. Se obsesionan con demostrarle su valía a aquellos que los subestimaron, en vez de avanzar hacia lo que el Señor ha preparado con tanto amor. No se dan cuenta de que cada segundo consumido en lamentar el rechazo es tiempo robado del destino glorioso que el cielo diseñó. Si José se hubiese dejado consumir por el deseo de revancha contra sus hermanos, jamás habría llegado a interpretar el sueño del faraón. Si Ana se hubiese ahogado en su tristeza, nunca habría escuchado la voz del cielo respondiendo a su clamor. Si Moisés se hubiese rendido ante el rechazo del faraón, Israel no habría conocido la libertad. Ningún relato de los siervos del Altísimo muestra que su llamado dependiera de la aceptación humana. Al contrario, el desprecio fue la antesala de cada gran misión. David fue pasado por alto por su familia antes de ser ungido como rey. Gedeón se consideraba el más insignificante en su hogar antes de encabezar una victoria milagrosa. Pablo fue perseguido duramente antes de convertirse en el mensajero de las buenas nuevas para las naciones. No existe destino sin enfrentamientos, ni grandeza sin lucha. El castigo más profundo para quienes no te valoraron no es su caída, ni su vergüenza pública, ni siquiera perder lo que tenían. Es ser testigos de cómo floreces sin ellos. Es enfrentarse demasiado tarde a la verdad de que lo que despreciaron era un tesoro. Es mirar desde lejos el crecimiento de aquello que rechazaron sin poder ser parte. En Isaías 41:11 está escrito que todos los que se irritaron contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que se levantaron contra ti se desvanecerán. No porque tú les desees mal, sino porque el propósito divino no puede ser detenido por manos humanas. El florecimiento después del rechazo es inevitable cuando el corazón confía en el Altísimo. Lo que parecía una pérdida se vuelve ganancia. Lo que parecía un cierre se convierte en el comienzo de algo nuevo. En Génesis 50:20, José expresa una de las verdades más poderosas frente al desprecio. Ustedes intentaron dañarme, pero Dios transformó todo para bien. No fue para una pequeña recuperación, sino para cumplir un plan inmenso que superaba toda imaginación. El momento de restauración no ocurre cuando quienes te rechazaron te piden perdón, ni cuando reconocen su error, ni cuando muestran arrepentimiento. La restauración comienza cuando comprendes que nunca dependiste de su aprobación para alcanzar el lugar que Dios ya te tenía reservado. La verdadera victoria no se manifiesta en ver su sufrimiento, sino en ver cómo todo lo que intentaron frenar sigue creciendo sin interrupciones. En vez de buscar redención en las voces de quienes te ignoraron, escúchala en la fidelidad de tu Creador. En vez de buscar justicia en la caída de otros, mírala en tu permanencia. En vez de anhelar aplausos de quienes no te valoraron, aférrate a la certeza de que tu valor nunca dependió de ellos. El Salmo 118:22 lo dice así: La piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra principal. Lo que el mundo pasó por alto, Dios lo usó como fundamento de lo eterno. Lo que fue descartado se volvió esencial.
Cada desprecio, cada herida, cada puerta cerrada, cada traición, cada humillación fue parte precisa de un diseño divino que solo Dios podía entender desde el inicio. No existiría David sin Goliat, ni José sin el abandono de sus hermanos, ni Moisés sin el rechazo del faraón. Y no habría redención sin la cruz. Aquellos que no te valoraron jamás tuvieron el poder de alterar el plan que el cielo trazó. No tenían la autoridad para frenar lo que Dios había decretado desde la eternidad. Lo único que hicieron fue acelerar el cumplimiento. Lo que quisieron apagar encendió más fuerte. Lo que quisieron destruir se volvió más sólido. Sin saberlo, cada acto suyo confirmó lo que ya estaba escrito por la mano de Dios. La lección más profunda del rechazo no es el castigo que lo sigue, sino la transformación que provoca en quienes lo enfrentan con fe firme. El oro se purifica en el fuego, la fe se fortalece en la tormenta, el propósito se revela en la resistencia. Romanos 8:28 declara una verdad que permanece. Sabemos que Dios acomoda todas las cosas para el bien de quienes lo aman, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Todo, hasta el desprecio, hasta la traición, hasta el abandono, entra dentro de su plan perfecto. El castigo más profundo para quienes no te supieron valorar es darse cuenta de que jamás podrán recuperar lo que despreciaron. Pero la recompensa más grande para ti es descubrir que nunca los necesitaste para llegar al lugar donde Dios ya había decidido ponerte. Dios ve lo que otros no ven. Él conoce tu valor, tu corazón y todo lo que has dado sin ser reconocido. No te desesperes si alguien no te valora, porque el Señor es justo y a su tiempo Él actúa. A veces, su castigo no es venganza, sino permitir que esas personas vean lo que perdieron cuando ya es demasiado tarde. Si este mensaje te ha tocado el corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que no te valoraron, pero Dios te levantó? Tu testimonio puede dar esperanza a muchos. Comparte este video con alguien que necesite recordar su valor delante de Dios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más mensajes de fe y verdad. Que el amor y la justicia de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.